Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy contamos con la presencia de la presidenta de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay, la doctora Susana Granados. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches para vos y para toda la teleaudiencia también. También contamos con la presencia de la secretaria general de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay, la doctora Liz Lobo. Buenas noches, estimada Muy buenas doctora. noches, Ricardo. Buenas noches a la audiencia. Un gusto poder compartir en el programa. El gusto es nuestro de tenerlas acá. Estimada doctora Susana, ¿nos puedes hablar de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus funciones, sus atributos, sus logros? Algo general. Sí. La Asociación de Jueces de Paz del Paraguay es una novel asociación. Fue creada en el año 2019 en una Asamblea General de Jueces de Paz de todo el país. En el 2022 fueron nuestras primeras elecciones y tengo el privilegio y la responsabilidad por parte de mis colegas de ser la primera presidenta de esta asociación, con más del 60% de participación a nivel nacional, siendo única lista que se presentó para esas elecciones. ¿Cuántos años duran su función, doctora? Son 3 años, estatutariamente hablando, y tenemos multiplicidad de funciones que ejercemos a nivel gremial desde la Asociación de Jueces de Paz. Somos aproximadamente poco más de 310 jueces de paz a nivel nacional. Nos desempeñamos cada uno dentro de lo que es la comunidad o la ciudad. ¿Cuántas ciudades hay en el Paraguay? Nosotros estamos ahí, hay un juez de paz que viene a ser un poder del Estado dentro de la comunidad. Y de ahí la importancia que tiene también nuestra función, porque representamos al Poder Judicial en cada comunidad en donde estamos. Donde hay una iglesia, donde hay una intendencia, también hay un juez de paz. Excelente. Así es. Estimada doctora, en su rol de secretaria, Sí. ¿qué puede decirnos de la Asociación de Jueces de Paz? Y justamente como estaba diciendo Susana, es una asociación nueva, pero tratamos del inicio de acompañar a nuestros asociados primeramente en lo que respecta a ciertas situaciones que surgen respecto a cada uno de ellos. Después también hemos tenido el año pasado, por ejemplo, un acompañamiento continuo cuando fue la etapa en que ellos estaban para sus confirmaciones, porque hay todo un procedimiento. También siempre les asistimos en lo que tienen que ver con ciertas gestiones que debe hacer, porque como estaba explicando Susana, se da que en cada rincón del país hay un juez de paz, pero eso también implica muchas veces ciertos trámites, ciertas cuestiones que debe darse en Asunción, ¿verdad? Y que podemos nosotros de esa manera ayudarles también junto con otras asociaciones como la AJP, que es la Asociación de Jueces del Paraguay. Cuando hablamos de asistirle a los jueces de paz, ¿la asisten en qué cosas? Y más en el acompañamiento, a eso nos referimos. ¿De qué gestiones? Y en las gestiones que requieran, pero también hemos creado también ciertas situaciones para las mismas capacitaciones. Por ejemplo, incluimos el año pasado, ya en este año, cuando hubo un grupo, uno de los primeros grupos otra vez que de nueva, digámosle, camada, de nuevos jueces que fueron ingresando, se da una situación ahí que podemos, por ejemplo, ejemplificar. Cuando se accede a la función de, tal vez en el Ministerio Público, en otros, suelen haber ciertos cursos de inducción. En los juzgados no. No hay un curso institucional de inducción, ¿verdad? Y hay muchas cuestiones que no son solamente técnicas, que se presumen que es de su conocimiento, sino también hay cuestiones incluso administrativas, que es importante que lo sepan y que recién uno lo aprende en el cargo. Esa fue nuestra experiencia, lo aprendimos haciendo el camino al andar. Y lo que hemos hecho como asociación es acompañarle a los nuevos en eso, ¿verdad? En dar los cursos, por ejemplo, de inducción y determinadas capacitaciones que son necesarias y han sido muy útiles para los asociados. Y también en lo que tienen que ver con los reconocimientos gremiales o específicamente, por ejemplo, respecto al reconocimiento de nuestro presupuesto, que es una cuestión todavía necesaria y que como gremio desde el inicio hemos encabezado y acompañado, porque ello implicó un lobby importante en el Congreso y eso requirió de un acompañamiento gremial para poder lograr. ¿Cómo está el presupuesto hoy en día? Y hoy día nos falta un poco, ¿verdad? Falta todavía un remanente, ¿verdad? La 6059 es una ley del 2018 que lo que hizo fue ampliar las funciones y crear
Digámosle algo distinto respecto al juzgado de paz. El juzgado de paz tenía unas funciones limitadas, en cambio con eso entra en lo que llamaríamos técnicamente un juzgado de primera instancia de menor cuantía. Sí. Esa sería la terminología, pero sigue siendo un juzgado de paz. ¿Por qué de menor cuantía? Porque entiende en juicios hasta un rango menor. El rango sería de 30... 30.900.000. 30.927.300 es, ¿verdad? Con una colita. Recordando siempre que nuestro techo es el piso de primera instancia. O sea que entonces primera instancia es 30.927.301. A partir de ahí arranca la competencia de primera instancia. Y todo lo que es inferior es competencia al juzgado de paz. Y eso en esa ley... Eso es justamente un tema de preocupación, Ricardo, para nosotros, porque... sabemos que un poco más de 30 millones es la competencia que hoy día abarca los juzgados de paz. Y resulta que ustedes como medios de comunicación también saben y manejan que de 30 millones para abajo está la clase media baja, aquella clase social que está con el salario mínimo, o quizás son trabajadores independientes que no sobrepasan un salario no cobran 2 salarios mínimos o 3 salarios mínimos. Entonces, para cualquier tipo de juicio, ya sea juicio laboral, juicio ejecutivo que se dan por las casas que venden electrodomésticos, que no pasan de 10, 15 millones, entonces todos aquellos juicios que tengan que ver con la cuantía de un juzgado de paz, entonces nosotros terminamos absorbiendo esa competencia y hace que cada vez más estemos con mayor cantidad de trabajo, que en realidad ese no es un problema para nosotros. El problema pasa por una cuestión de infraestructura, pasa por la estructura propia del juzgado de paz, que cuenta con 2 funcionarios, y hablamos de una estructura del Poder Judicial, que eso se debe de cambiar. Eso es una lucha que tenemos, es una solicitud siempre que hacemos cuando se viene el estudio del presupuesto, pero también nos tropezamos con que esos son creaciones dentro del Poder Judicial, y nos tropezamos en el Congreso, porque eso hace que se infle también los gastos rígidos del Estado, y hoy día es realmente demasiado difícil luchar contra eso, pero nosotros seguimos insistiendo, estamos buscando la alternativa necesaria, porque no solamente tenemos que concentrarnos en los juzgados de paz en lo que es materia civil, sino que tenemos una competencia demasiado especial, las competencias especiales que tienen que ver con los juzgados de paz y que corresponden al tema en materia de violencia doméstica, la 5777 de la lucha de la violencia contra la mujer, hablamos de maltrato infantil, y todos esos juicios especiales deben ser tramitados ante el juzgado de paz, y se produce de repente en un juzgado de que al mismo tiempo que se está tramitando un juicio civil, viene una víctima de violencia doméstica que acude al juzgado de paz y debe ser atendida, y eso implica una atención especializada. Entonces, esos son los problemas con los que hoy día nos tropezamos, y más aún si tomamos en cuenta las últimas estadísticas que hablan del tema de violencia doméstica. Entonces, debemos de seguir luchando para poder conseguir por parte de nuestras autoridades también para que puedan de alguna forma o modificar, o a través del presupuesto también pueda darse una mayor infraestructura humana y infraestructura edilicia en los juzgados de paz, porque sí pasa a ser una necesidad, especialmente en las cabeceras departamentales, hoy día en la capital, en Asunción, y también algunos juzgados en el interior, y todas las cabeceras de cada circunscripción de la República. Entonces, ese es el foco de atención que nosotros tenemos que tener hoy día, para poder también de esa manera
poder cumplir con todas las necesidades y con todos los requerimientos que la ciudadanía tiene con los juzgados de paz. Claro, cuando hablamos de 30 millones de guaraníes, 30 millones, ¿cuánto, mi querida doctora? 927.000. Estamos hablando de prácticamente un sueldo mínimo anual. Entonces, en competencia laboral me imagino que han de tener una cantidad inmensa de casos. Sí, hoy tenemos, por ejemplo, un fenómeno que se da, para denominarlo de alguna manera, en algunas ciudades más que lindan a la frontera, ¿verdad? Tenemos de que están los juzgados especializados en lo laboral, en el mismo distrito, en el mismo asiento del juzgado de paz. Y el juzgado de paz tiene más causas laborales que el juzgado especializado en lo laboral, justamente por esa competencia. Porque ahí hay una distinción igualmente en la cuantía. Entonces hay un juzgado de primera instancia laboral, ¿verdad? Pero el juzgado de paz de esa misma sede, de ese mismo asiento que funciona tal vez en la misma instalación o no, a unas cuadras, tiene más entradas de juicios que el juzgado especializado laboral. Es por el monto, porque por prácticamente es lo que estamos hablando, mínimo un año. Es por el monto. Entonces esas cuestiones hacen de que a veces veamos que hay cuestiones que ajustar. Por ejemplo, tal vez lo correcto sería, no nos permite hoy la ley, pero tal vez lo correcto sería que cuando hay un juzgado especializado en lo laboral, él igualmente entienda, ¿verdad? Porque si no, no tiene una razón de ser ese sistema de organización. Porque finalmente, ¿qué es la competencia? La competencia es un sistema de distribución, es una forma de organización. Entonces, en base a esa forma de organización, dice la justicia se organiza de esta manera, ¿verdad? El impartir justicia se organiza de esta manera, la jurisdicción se organiza así. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos por grado, hacemos por cuantía, hacemos por territorio, ¿verdad? Y del momento que hacemos por cuantía, tiene una razón de ser en el sentido de que cuando un juicio es más, digámosle de alguna manera, menos costoso, el proceso debiera ser más sencillo, ¿sí? Y cuando es más complejo, tal vez debiera haber más requisitos procedimentales. Por eso hoy hablamos de un proceso de menor cuantía y un proceso ordinario. Pero en el ámbito laboral se da una situación de que aplicamos nosotros el mismo proceso laboral establecido en el Código Procesal Laboral, ¿verdad? Entonces no hay ninguna diferencia, pero... Solo el monto. Solo el monto, sí. Pero no hay, como dijo Susana, esa estructura. Y yo quería también mencionar respecto a esa estructura organizativa que el Código de Organización no establece una estructura del juzgado de primera instancia, por ejemplo, ¿verdad? Donde hablamos nosotros de un juez, 2 secretarías, un actuario, un dactilógrafo, un oficial, un ujier. O sea que toda una estructura que hoy día, y me lo dicen los jueces de primera instancia, piensan en cómo cambiarlo. ¿Por qué? Por el expediente electrónico. En donde el ujier no tiene no tiene la misma carga que tenía antes, las mismas labores que tenía que hacer al tener que practicar una cédula porque hay una cédula electrónica. Pero en cambio en el juzgado de paz al revés. Nosotros es insuficiente la estructura organizativa porque se pensó el juzgado de paz, juez, un secretario, ni siquiera tenía el rango de actuario, hoy sí ya, un secretario y un ujier. No hay un oficial ni un dactilógrafo. Se resuelve internamente a veces con comisionamiento, etcétera, pero presupuestariamente esa es la estructura y eso requiere una modificación, especialmente en cabeceras, especialmente en central y capital, ¿verdad? Porque es imposible dar ese servicio de justicia si no hay el capital humano, ¿verdad? Para ello. Claro, estamos hablando de 3 funcionarios destinados a un juzgado de paz, pero estamos hablando de competencia laboral, me imagino que en demasía. Tenés la parte civil que no ha de ser menor, como dijo usted, doctora Susana. Esa es prioritaria. La parte de electrodomésticos. ¿Cuántos juicios civiles tienen ustedes? Mira, nosotros una vez hicimos un cálculo, digamos, estimativo, hablando de cuál era lo que llevaba la cantidad de juicios, de acuerdo a la cantidad de juicios que presentaban ante los juzgados de paz, y de un 100%, mínimamente hay un 60% de juicios ejecutivos. ¿Verdad? Eso es un 60%. O sea, 60% son todos juicios ejecutivos. Después vemos tal vez un 10, un 15% son juicios laborales, 20 a veces. Después tenemos los juicios ordinarios. ¿Los juicios ordinarios cuáles son? Los de cumplimiento de contrato, obligación de hacer escritura pública, tenemos cobro de guaraníes y ese tiene un procedimiento que decimos nosotros de menor cuantía. Y eso justamente, discúlpame por interrumpirte, Liz, pero eso justamente
LISTE hace esa división, pero sin contar con el tema de violencia doméstica. Eso es lo que quería decir. A eso quería, justamente es aparte, no estamos haciendo respecto a violencia. Sin hablar en materia de violencia doméstica. Solamente funciones civiles, laborales. Pero, y también en la cuestión civil está la parte de tasas. ¿Hasta hasta qué cuantía no pagan tasas? Y hasta 100 jornales. Hasta 100 jornales. Sí. O sea, que hoy casi 10 millones, un poco más de 10 millones hoy. Sí. Entonces están llenos de juicios ustedes. Sí. O sea, si yo tengo pagaré menos de 10 millones, meto uno, después meto otro, son distintos juicios ejecutivos que multiplican el trabajo de ustedes. Así mismo es, exonerándonos de las tasas, ¿sería así? Sí, así mismo. Y es el tema de violencia doméstica, por ejemplo, sí resulta ser una preocupación para nosotros porque es una estadística que no baja, que se mantiene en el tiempo. ¿Cuánto crece, doctora Susana, en porcentaje? ¿Cómo se comporta el porcentaje de crecimiento de violencia doméstica? Pues en todos los programas que hablamos del tema hay un factor denominador común, que es el aumento de los casos de violencia. No estamos hablando de estancamiento ni descenso, al contrario, un aumento que va subiendo rápidamente. Y mira, Ricardo, acá podemos tomar en cuenta varios factores. Nosotros manejamos una estadística en materia de violencia doméstica, que es Ley 1600 y 5777, que se tramita en el Juzgado de Paz. Esto va muy independiente a aquellas estadísticas que te muestran en materia penal que se llevan adelante en la Fiscalía, que es diferente, es a través de la ley procesal penal. Entonces, si nosotros hacemos una sumatoria de ambas estadísticas, la que llevamos nosotros en los juzgados de paz más en la parte penal, eso estaríamos hablando de una cifra enorme. Y está como un subregistro de personas que quizás no llegan al sistema a denunciar. Hace poco justamente estábamos accediendo a un material de ONU Mujeres en donde decía el estudio que se realizó, pero esto es un estudio a nivel mundial, pero nosotros no estamos tampoco acá en nuestro país, lejos de eso, que una mujer tardaba 8 años, 8 meses para poder llegar al sistema y denunciar una violencia. De esos 8 años, 8 meses, 54% de las mujeres denuncian por violencia psicológica. 40%, aproximadamente 41%, cuando se da una situación de extrema violencia en la última agresión que recibió. Y un 30% hablaba de mujeres que denunciaban cuando sus hijos se percataban de la situación de violencia que se estaba viviendo dentro de la casa. Y eso pasa hoy día en los juzgados de paz, que muchas veces llegan las personas que son víctimas de violencia y cuando hacen el relatorio dice que nunca vino a denunciar, que siempre sufrió violencia doméstica, pero porque sus hijos eran chicos, porque económicamente depende del padre, porque el padre era el que pagaba los estudios, entonces era como un sacrificio que estaba haciendo la mujer para que su hijo salga adelante y pueda... Pero ahí, doctora, te interrumpo. Sí. ¿Qué pasa? Estamos hablando de que hay un mayor porcentaje de violencia psicológica a nivel mundial, que me imagino que acá la tendencia debe ser la misma. La violencia psicológica es acompañada de una violencia económica. Como usted dijo, el padre pagaba esto, el padre pagaba aquello, pero ¿cuál es el... A ver, la mujer que viene a denunciar busca justicia y el juzgado de paz, ¿qué tipo de justicia le da? Porque no hay pena. Bueno, no hay una sanción, no hay una pena carcelaria, no hay una privación de su libertad. ¿Ustedes qué garantía le dan a esa mujer? Porque ¿qué pasa si el hombre le dice, bueno, vos te fuiste, me denunciaste ante el juzgado de paz, yo ahora dejo de pagar todo? Bueno, ahí justamente, primero hay que volver otra vez a lo que dan, como decir, los juzgados de paz, qué funciones y qué competencias tienen. Nosotros lo que tenemos la competencia de otorgar medidas de protección. No implican sanciones ni penas, pero esas medidas de protección son importantísimas porque justamente tienden a detener el acto de violencia. Vos estás diciendo, ¿cómo detienen el acto de violencia? Por eso es importante la formación que hablamos tanto. ¿En qué sentido?
La Ley de Protección Integral contra toda forma de violencia, la 5777, nos da un listado de tipos de violencia. Sí. En ese listado encontramos hoy la violencia económica y patrimonial, que es una violencia, un tipo de violencia que se viene hablando hace mucho tiempo, pero aquí en nuestro medio aún poco, ¿verdad? Sí. Y ese tipo de violencia también el juez de paz puede plenamente identificar y ver qué medidas tienen que ser adoptadas. Es decir, cuando llega una situación en la cual requiere una adopción de una medida de protección, esta tiene que ser idónea, tiene que ser la adecuada a la circunstancia. A una persona que sale de la casa, por ejemplo, decide la mujer salir de la casa, va a la casa de los padres, ya no quiere volver, se siente protegida, entonces ella lo que pide es una orden, una restricción, vamos a suponer, ¿verdad? Que no se le acerque el agresor. Pero ella también menciona de que depende total y económicamente del esposo, ¿sí? Sí. Entonces ahí hay una violencia económica y patrimonial y lo puede perfectamente identificar el juez de paz y ver qué medida adoptar. Por ejemplo, una asistencia alimentaria para la esposa, una asistencia alimentaria para los niños, y eso lo hace como una medida de protección. ¿Cómo lo puede hacer? Y eso no implica una competencia fuera de lo que corresponde. Por un lado, nosotros también tenemos competencias en lo que tiene que ver con la asistencia de adultos, pero además de eso, la 1600 y la 5777, cuando habla de medidas de protección, nos da un listado. Y en el último inciso, hay una apertura legal. ¿En qué sentido? Que dice cualquiera que el juez considere en protección de la víctima. Entonces, al decirnos eso, la ley nos habilita a adoptar la medida, porque si no, mi medida de protección es insuficiente. Claro. Y esa medida nos va a ayudar a detener el acto violento, porque el objeto de las medidas de protección justamente son detener y proteger a la víctima, y puede resultar insuficiente. Y ahí volvemos a lo que estaba hablando Susana. ¿En qué sentido? En la necesidad de la formación, en la necesidad del profesionalismo y en la necesidad de que esa atención realmente sea especializada, no como cualquier otro caso, no como cualquier número, ¿verdad? Y para que eso se dé, requerimos también de contar con, especialmente en los lugares donde hay muchísimos casos, tal vez en un juzgado pequeño en mi comunidad, pueda hablar directamente con la víctima, entender la situación, adoptar la medida, pero a veces en ciudades cabeceras está abarrotado de casos en donde uno es igual a otro y ningún caso es igual a otro. No. Entonces la medida se vuelve insuficiente, la medida resulta insuficiente y no podemos colaborar en romper ese ciclo. Nosotros nos ayudamos a romper ese ciclo y después a eso tenés que sumarle que muchas veces también tenemos limitadas funciones. ¿En qué sentido? Que el problema de violencia contra la mujer es un problema institucional, es un problema nacional, debiera ser una cuestión, debiera ser una cuestión primordial con los números. Hablemos de discriminación, porque ¿cómo se habla de violencia mundialmente contra las mujeres? Se habla como una forma de discriminación. Entonces, si partimos de eso, si entendemos que tenemos que hablar de prevención, tenemos que decir las cosas como son, ¿verdad? De que hay un feminicidio, de cómo se da la información. A veces hoy, escuchaba en estos días, por ejemplo, utilizamos mucho los términos hoy de relación tóxica y al final eso lo que hacemos es como relativizar otra vez. Decimos como que es algo medio casi gracioso, ¿verdad? Pero en realidad no es una relación violenta, digamos lo que es, porque a la primera que ingresa, cuando ya después cuánto le cuesta salir, ¿verdad? Todo lo que eso implica para la mujer que es violentada, toda la afectación que tiene. Hay estadísticas, estudios muy importantes de cómo eso le va postergando a ella en su crecimiento profesional, en su crecimiento personal, a futuro. Después también mucho se reproduce otra vez, familias violentadas, padre violento, madre violenta, hijo que vuelve otra vez a ser violento y eso. Entonces no detenemos y ahí yo creo que ya tenemos un poco, digámosle, atadas las manos o limitada nuestra tarea. Nosotros tenemos que actuar con perspectiva de género. Cuando hablamos con perspectiva de género, lo que queremos decir es que tenemos que tener esa mirada de que en la cultura hay patrones, de que culturalmente se ha colocado el hombre por encima de la mujer y que quien violenta no es el que quiere, sino el que puede, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eso nos da a entender que realmente es una problemática muy grave. Y yo estoy convencida que los juzgados de paz hacemos en la medida de nuestras posibilidades lo que podemos, pero hay mucho aún que hacer, ¿verdad? Mucho. Claro, lo que me lleva a una consulta, mi querida doctora Susana, pero lo vamos a responder al volver a la pausa, podemos ir a la pausa en breve. El alcance de las medidas de protección en un caso
digamos un caso, a ver, la señora no tiene familia, no tiene casa de los padres a dónde ir, tiene los hijos que resguardar. ¿Qué medidas, qué alcance le da esa medida de protección y con respecto también a la parte económica? Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Estimadas doctoras, queremos saber el alcance de una medida de protección en un caso, por supuesto ficticio, donde una mujer sufre de violencia psicológica, no tiene a dónde ir, el padre es el dueño de la casa o el marido, por así decirlo, y también es el que mantiene la casa. La medida de protección, ¿qué alcance tendría y hasta dónde esta es de manera obligatoria, de cumplimiento obligatorio para el hombre? Bueno, así como te estaba explicando hace rato, Liz, hay un articulado dentro de lo que es la ley 1600, en donde da una amplitud, nos deja abierta una puerta a los jueces de paz para que, de acuerdo a las circunstancias que se presentan dentro de un juicio de violencia doméstica, nosotros tengamos esa amplitud como para poder tomar una medida que en ese momento pueda cumplir con la protección debida a la persona que está siendo violentada. Obviamente se presentan mujeres que tienen niños y en ese caso el juzgado de paz tiene la competencia como para poder establecer una medida provisoria de alimentos, tanto así para los niños como también hace rato Liz se refería a asistencia de mayores. Entonces, esa medida provisoria posteriormente debe pasar y ser comunicada al juzgado de la niñez y la adolescencia. Y quiero detenerme un poco acá en la necesidad también del juzgado de paz de contar con un equipo multidisciplinario, pero como estábamos comentando hace rato, todo pasa también por una cuestión presupuestaria. No olvidemos que en la ley 5777, en uno de sus articulados habla también de las casas de acogida para las mujeres que han sido víctimas de violencia, que están encargadas las gobernaciones. Y hoy día tenemos aquí en nuestro país 3 casas de acogida, una que está en el departamento central, otra en Curuguatú y otra en Ciudad del Este. ¿Eso incluye las criaturas? Sí, ellos reciben a las madres que son víctimas de violencia doméstica, pero a lo que voy, Ricardo, es muy difícil. Son 3 casas de acogida. Y son temporales también. Que son temporales a nivel nacional. Entonces, si nosotros hablamos de medidas que podemos dar a las víctimas de violencia, siempre pensamos en la protección dentro del entorno familiar. Pero ¿qué pasa a aquellas víctimas que no tienen familiares, que viven acá en Asunción porque sufrieron ese desarraigo, vienen del interior del país y no tienen a dónde ir? Entonces, en ese sentido es importante que el Estado cumpla con ese rol que tiene a través de las exigencias que dan la ley, en este caso la 5777, de poder acoger a la mujer que está siendo víctima y dar las oportunidades que ella necesita como para poder salir de esa situación de violencia. Porque tenemos que tomar en cuenta que en los juzgados de paz nuestra función principal es de protección y no así de persecución al denunciado. No hablamos de persecución, pero yo siempre digo, querida doctora Susana, que este programa es bastante didáctico. Sí. Me pongo en el lugar de una mujer que debe hacer la denuncia o que desea hacer la denuncia y ha de pensar, antes de ir, bueno, espera, yo no tengo a dónde ir, tengo 2, 3 criaturas, ¿a dónde voy? Me hablas de las casas de acogida, sí. No tiene ni idea de dónde quedan, ni cómo da, tampoco sabe si tiene lugar o no tiene lugar. Mi pregunta, y vuelvo a hacer, y bastante puntual esta vuelta es, yo como mujer que dependo de un hogar, dependo económicamente de esta persona y también tengo 3 hijos que dependen de mí, ¿puedo ir al juzgado de paz, hacer la denuncia y saber que hoy tengo un techo para dormir con mis 3 hijos o no?
Sí, claro. Hay antecedentes, hay casos. Sí, hay medidas muchísimos. de protección que hayan dicho, bueno, usted señor debe salir de esta Total, casa. a eso justamente eso quería decir. Porque eso Del no es momento una persecución, que es simplemente una medida de protección. Sí, claro. Ahí habría que ver como primera situación luego que sea, ella esté, si ella desea, porque también hay que escucharle en eso a la víctima, si ella desea quedarse en su casa, entonces se dispone el reintegro, decimos nosotros, y la exclusión del agresor. Ok, hay sí, como un tipo de desalojo para el agresor. Sí, es importante no usar el término desalojo porque justamente a veces se ha ido en una mala, no exactamente práctica, sino una mala consideración de que en realidad se constituye en un desalojo, pero no, es una medida de protección que la establece la 1600, específicamente dice excluir al agresor, ¿verdad? Okay. Y en casos en que, por ejemplo, directamente la mujer ha sido ya, huyó justamente, o de repente el hombre agresor le expulsa, entonces se dispone el reintegro y la exclusión del agresor, ¿verdad? Ese es por un lado. Okay. Hay situaciones en las cuales se presentan en que la víctima no quiere volver al hogar. ¿Por qué, por ejemplo? Porque justamente al lado vive la familia de política, ella no se siente segura en ese ambiente, entonces por eso es que hay que escucharla y ahí hay que ver con ella dónde ella se va a sentir segura. Y en último caso es la situación de las casas de acogida que trabajan con el Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Entonces ahí también tenemos nosotros la función de ver eso, nosotros no podemos dejarla a ella desamparada, como jueces tenemos que ver dónde ella irá y más otra vez si tiene que ver con los niños, ¿verdad? Aparte de las medidas, y quería también decirte respecto a las medidas que se pueden dictar, no es una puerta para cualquier cosa, sino que es dar una medida adecuada, ¿verdad? La medida, por ejemplo, de asistencia provisoria de alimentos es una medida cautelar. Claro, La 60, y no es 50, competencia de la niñez, sino que es competencia de la niñez también, no, pero la ¿cómo 60-59 en un inciso nos da la competencia para entender en medidas cautelares de la niñez cuando estas sean urgentes. Entonces okay. nosotros Entonces, sí nosotros tenemos competencia de niñez y adolescencia. Así mismo es. Pero igualmente en los juzgados donde hay, por ejemplo, un juzgado de la niñez y viene esta situación directamente, podríamos medir la urgencia. Tal vez sí van a poder recurrir directamente a la Defensoría, entonces no sería necesario dentro de nuestro procedimiento adoptar esa medida, tal vez ayudarles a ir, ¿verdad? Pero justamente lo que estamos diciendo es que nosotros, ese demandarle en varios lugares a la persona, pues lo que muchas veces implica también la revictimización. Totalmente. Y la urgencia del caso, la urgencia te tiene que dar. Y por último, que todas nuestras medidas son dictadas bajo procedimiento de desacato. O sea que si no cumple, hay desacato. Si no cumple una prestación de alimentos, igualmente, y conozco antecedentes, ha sido imputado por incumplimiento, por más que lo haya dictado el juzgado de paz, porque es una resolución judicial. Bueno, ahí sí tiene una consecuencia. No, una resolución la falta judicial. de cumplimiento. Incluso se dispone la apertura de la cuenta y luego una vez que va a primera instancia ya me refiero de la niñez, va a continuar como un procedimiento que puede confirmar como una medida cautelar o directamente continúa ya como un proceso, ¿verdad? Pero es una medida, por eso hablamos de provisorias, ¿verdad? Eso fueron, por ejemplo, los avances que tuvimos en materia de competencia de los juzgados de paz, porque anterior a la ley 6059, nosotros no teníamos la competencia para poder hacer una homologación de alimentos, por ejemplo, en materia de niñez, o ya sea régimen de relacionamiento o de visitas, que es algo demasiado importante para una comunidad. Te ejemplifico nomás de esta manera, Ricardo. En los juzgados de la niñez y la adolescencia, o ya sea la defensoría, todos están en las cabeceras departamentales. Pero no olvidemos lo que es el interior, donde existe la mayor necesidad, en el sentido de que en la misma comunidad encontrar esa respuesta es una puerta demasiado grande que se abre para las personas. En este sentido, una persona que está en el interior y que tiene que llegar a la cabecera departamental, a veces tiene que tomar 2 o 3 colectivos para poder llegar. Mi caso particular, Nueva Colombia, para poder llegar a Cacupé necesita hacer un transbordo en Loma Grande, de Loma Grande salir hasta Ipacaraí, ruta 2, ahí tomar un colectivo que le lleve hasta el juzgado de primera instancia. Sin embargo, hoy día, y gracias a la competencia que nos da la 6059, nosotros esa respuesta la podemos dar en nuestra propia comunidad sin la necesidad de la intervención de un abogado, llenando los requisitos
exigidos por ley. Entonces, eso, por ejemplo, son avances demasiado importantes que tuvimos durante este tiempo. Y también lo que ya hablábamos con Liz en relación al tema de violencia doméstica, por supuesto eso se dan dentro del marco de la violencia, entonces son medidas que nosotros dictamos de manera obligatoria para los agresores en este caso. Y de forma inmediata. De forma inmediata. Claro, pues la otra vez me tocó un caso muy particular de una menor que no quería ir con el padre, no quería ir de una familia divorciada, por así decirlo. Y yo le dije, y si no quiere ir, no puede ir. Y tenía el tema del régimen de visita, y le dije, anda al juzgado de paz. Me imagino que ellos después te harán alguna medida, porque si el propio menor está manifestando que no quiere ir, me imagino, no sé cómo habrá acabado, pero me imagino le pueden dar y en las comunidades y en las comunidades donde no hay, como dije, acá es muy importante entender la competencia de los juzgados de paz, que sí tienen competencia en materias urgentes, en base a lo que es niñez y adolescencia. Sí. Es súper importante que la gente sepa eso, dónde puede acudir en un caso de urgencia. Y mira, Ricardo, yo siempre llevo esto a lo que es el interior de nuestro país, porque en el interior es donde siempre es mucho más difícil, tanto en Asunción como en Central inclusive, es mucho más fácil el tema del transporte público, hay muchas más facilidades de movilidad. Sin embargo, en el interior es totalmente diferente. Las personas que llegan en nuestro juzgado muchas veces vienen caminando kilómetros y kilómetros para poder llegar al juzgado de paz, y de aquí la importancia de que realmente reciba una respuesta y por sobre todo una solución, porque de nada sirve que nosotros recepcionemos el problema pero no tengamos la capacidad ni la competencia como para poder resolver el problema. Entonces, si nosotros finalmente eso vamos a decir, terminamos diciéndole a la persona, sabes que yo no puedo hacer porque yo no tengo competencia, primero luego le tenés que explicar qué es competencia, claro. ¿verdad? Uno no puede hacer, entonces tenés que recurrir a este lugar. Entonces la persona prácticamente sale sin solución, desanimada, porque sin nada, o sea, una chuleada, como sería. Sí, y no dejemos también de mencionar, porque nosotros estamos hablando de puntualmente el tema de violencia doméstica, hablamos juicios civiles, juicios laborales, pero no nos olvidemos también, Ricardo, sabemos de las informalidades también que tenemos en nuestro país y más en las comunidades. Y por darte un ejemplo, ¿cuáles son otras soluciones que un juzgado de paz está dando hoy día respuestas? Vos te vas al almacén, todavía en el interior existen muchos lugares, kioscos, almacenes, donde se va la persona y habilita un cuadernillo donde se le anota la deuda que tiene. Y estamos hablando de 200.000, 300.000, que quizás para nosotros no constituya una suma elevada y digamos, bueno, ¿qué es lo que es 200, 300.000? Que para la persona que tiene ese negocio, que tiene ese pequeño copetino almacén, es una forma de inversión y es el sostén que está dando a su hogar. Una cuenta trascendental para la persona. Exacto. Eso, por ejemplo, no es un documento ejecutable. No vas a ir a abrir un juicio ejecutivo por una suma de 300, 400.000. Y sin embargo, también hoy día y siempre en el juzgado de paz se acerca a la persona, se convoca, se hace un comparendo y se está dando una respuesta a una persona. Y esto yo te hablo de uno de miles de casos que se presentan en el juzgado de paz y que de alguna forma da una respuesta a la ciudadanía. Estimada doctora, porque tenemos que ir a la pausa, disculpame doctora Liz que te corte, pero quiero hacer una consulta para la vuelta de la pausa. ¿Qué pasa con estas decisiones que son un tipo de sui generis, por así decirlo, en cuanto a lo que es las medidas de urgencia del menor, este tema del talonario para los almacenes? ¿Qué pasa con estas medidas de protección que ustedes brindan cuando esto se apela y va a primera instancia? Porque las personas, los jueces de primera instancia, no tienen la misma capacitación de ustedes en lo que es materia de juzgado de paz. Ya volvemos luego de la pausa.
programa Legalmente Hablando y estamos hablando de las medidas de protección dictadas por los juzgados de paz. ¿Qué ocurre en la apelación que se da con los jueces de primera instancia en materia civil y comercial? ¿Por qué hablo de esto? Porque los jueces de paz son obligados y tienen que estar capacitados en una materia amplia, como habíamos hablado, de casos sub generis, como el tema de la niñez, como el tema del talonario de la despensa. ¿Qué pasa con los jueces de primera instancia al juzgar estas medidas de protección dadas por el juzgado de paz? Bueno, primeramente respecto a lo que decía Susi, la forma en cómo solucionamos, digamos, ese conflicto es a través de una conciliación, de un comparendo, y esto en determinadas situaciones es homologado, ¿verdad? Y al ser homologado tiene una ejecutabilidad y ahí no, digamos, no va a otra instancia. Respecto a violencia, sí, lo establece la ley que esta puede ser recurrida e igualmente cuando se adoptan medidas de protección a la niñez hay que comunicar obligatoriamente. Entonces lo que vemos que muchas veces, no en la mayoría de las ocasiones, eso hay que mencionarlo, no en la mayoría de las ocasiones, pero vemos veces que el juez de primera instancia tal vez no está muy involucrado, muy metido en el ámbito de juzgar con esta línea. Por ejemplo, hemos visto resoluciones en las cuales aplicaron, por ejemplo, el principio indubio pro reo, ¿verdad? Que es un principio de la defensa en juicio, doctora, si lo voy a decir, que es el principio en favor del acusado, sí, que es un principio que tiene que ver con la defensa en juicio, ¿verdad? Pero en violencia ese principio no funciona así. En violencia hay el principio indubio pro víctima, es decir, en favor de la víctima, es distinto. Ante la duda, en un proceso penal, ante la duda el acusado es absuelto. Eso es lo que significa en términos sencillos. En cambio, en el procedimiento de violencia, y lo dice claramente nuestra ley, ante la duda hay que estar por lo que dice la víctima. Claro, es como una inversión de prueba en lo laboral. Es como una inversión. Funciona de la misma manera, nosotros le llamamos principio de verosimilitud porque la ley lo denomina así, pero eso cambia totalmente, eso hace cambiar totalmente el sentido. Por supuesto. Si yo considero viene una persona, se ratifica, la víctima se ratifica, dice efectivamente yo he sido violentada, viene el denunciado, niega los hechos, ofrece pruebas o a veces no ofrece pruebas, simplemente dice niega los hechos, entonces esto el juez de paz confirma la medida, dice sí, aplicando el principio de la duda en favor de la víctima, yo confirmo y doy 6 meses medidas de protección. Va a primera instancia y si primera instancia juzga al revés, ¿verdad? Si mira del lado del denunciado va a decir, pero acá hay insuficiencia probatoria, ¿verdad? Entonces eso hay que entenderlo, para que estemos en sintonía. Para que estemos en sintonía porque ellos revisan nuestras resoluciones. Entonces, entender de que esos principios se deben aplicar. Nosotros tenemos las convenciones, ya nos hablan eso, la Belén do Pará nos habla de eso, y más otra vez la ley misma, la 5777, que lo dice en un articulado ahora. Es que en todas las veces que hablamos en el programa de lo que es violencia doméstica, tenemos un buzón lleno de quejas de que primera instancia no cumple. No cumple con los acuerdos de Belén do Pará, está de adorno, ya lo he dicho también varias veces al aire, también simplemente se agarran del formalismo del Código Civil, entonces dicen no, esto no es así, revocando medidas de protección para la víctima que se fue acudiendo por un problema específico, pidiendo protección a esto. Y incluso, por ejemplo, respecto al Código Procesal Civil, hay que entender que eso se aplica supletoriamente. ¿Qué significa eso? Que en el procedimiento nosotros podemos estirar del Código Procesal algunos lineamientos porque es una ley muy sencilla. Pero la misma 1600, hay un artículo 8 que dice que solo se aplicará ese código, esa ley, cuando no afecte la celeridad y economía del proceso. Es decir, si y como nosotros lo llamamos en la práctica, viene y te plantean un incidente de nulidad. Un incidente de nulidad implica una dilación del proceso cuando uno podría simplemente en el juicio de violencia resolverlo y ver que no requiere una tramitación incidental de correr traslado, de resolver por cuerda, de suspender el principal. Toda esa tramitación lo único que va a hacer es que vos no resuelvas tu proceso y en afectación de la víctima en que puede estar o no dispusiste todavía las medidas o todavía pendientes de cumplir algunas medidas. Entonces, con ese ejemplo, vos ves de que el procedimiento civil está hecho para un tipo de proceso y se utiliza
de forma subsidiaria para el juicio de violencia, pero solo en determinados casos, porque si no perjudica a la celeridad de los juicios. Y esas son, por ejemplo, algunas cuestiones que hay que entender también respecto a la duración de las medidas, entender esto que hablábamos, por ejemplo, de no exceder, el juez de paz tal vez no debe excederse en adoptar las medidas de protección que impliquen el perjuicio en otros derechos, pero hay veces que hay que por ello justificar por qué se adopta una medida de protección como la que estábamos hablando, que digámosle son casi innovativas, ¿verdad? Ahora recién hablamos de ello, pero también hay muchas medidas, especialmente con estos últimos, hablando de lo de economía, de violencia económica y patrimonial, pero también hay otros tipos de violencia. Por ejemplo, hoy se habla mucho de la violencia vicaria, por ejemplo, que es la violencia que se ejerce en contra de los hijos, pero para violentar a la madre, ¿verdad? Imagínate, Ricardo, justamente Liz tuvo un caso particular también en el juzgado donde ella está, de personas, o sea, de una situación de violencia, pero desde España. Sabemos que se produjo telemática. Sí, una violencia telemática a través del WhatsApp, le mensajeaba y le violentaba a la mujer, y la mujer obviamente acudió en el juzgado de paz para poder recibir algún tipo de medida. Sí. Imagínate, Ricardo, esa situación, ni siquiera la persona está en el país y está recibiendo a través del WhatsApp, creo que recibía fotos también de la casa donde ella estaba, del lugar donde ella estaba. Entonces son situaciones, cada situación es muy particular, cada situación hay que tomarlo con mucha especialidad, y en ese sentido también es demasiado importante este principio que nosotros manejamos en materia de violencia doméstica, que le llamamos el principio de la inmediación, que es escucharle a la víctima, que el propio juez o la jueza esté escuchando a la víctima y sepa cuál es la situación que está viviendo, porque muchas veces también tenemos casos los cuales no tiene forma de traerte un medio probatorio para decirte, mira, esto es lo que yo estoy sufriendo. Pues normalmente la violencia se sufre dentro de las cuatro paredes y no deja ningún rasgo, la violencia psicológica. Sí, de repente la persona que tiene que acudir a un psicólogo, ahí el psicólogo puede, a través de su especialidad, notar la situación que está viviendo la víctima. Pero ¿qué pasa de aquella víctima de violencia doméstica que llega al juzgado de paz, que está siendo violentada psicológicamente dentro de cuatro paredes, pero cuando que el agresor en la sociedad o dentro del ámbito familiar se muestra con otro perfil? Entonces muchas veces ese principio que nosotros manejamos dentro del ámbito de la violencia doméstica, que le llamamos el principio de la inmediación, para nosotros también es una herramienta, porque nos hace percibir, y también eso hace a la experiencia que tiene el juez de paz de tener este tipo de casos, hace de que nosotros podamos tener los elementos a partir de la declaración de la víctima para poder dictar una medida, que es demasiado importante, porque cuántos casos que ni siquiera que fueron denunciados o que ni siquiera llegaron a ser denunciados, después terminan en feminicidio, y eso es lo que justamente tenemos que evitar. Es el crecimiento alarmante, el cual estoy diciendo que nuestras autoridades no están haciendo nada al respecto. O sea, es como algo que vamos a poner bajo el tapete, no pasa nada, no existe. Algo casi normal. Y no es normal, ese es nuestro problema cultural, no es algo normal, es preocupante. Y ahí la importancia también de que se pueda contar con un equipo multidisciplinario, porque ¿qué hace el juez dentro de lo que es el ámbito de su competencia? Dicta medidas, pero la víctima de violencia no solamente necesita una sentencia, por así decirlo, una sentencia fría en la que te establece medidas, pero ¿qué pasa después también? Si las instituciones, si el Estado no participa o no da alternativas para aquella víctima de violencia, entonces todo aquello que nosotros podamos hacer dentro del juzgado es como que no tiene. Es letra muerta, por eso hablaba de los juzgados de primera instancia. Deberían ver por medio del Consejo de la Magistratura, poner para los que son
postulantes para primera instancia meter lo que es violencia doméstica y demás cosas, también los tratados internacionales y complementar esa parte que evidentemente por las quejas que estamos recibiendo no están aplicando. Estimada doctora, se nos fue el programa, un tema de debate muy interesante, más que interesante, preocupante, sí. Por lo tanto las puertas están abiertas siempre. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Muchas gracias, estimada la audiencia. Nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.